¿Fijo? Fijo. Estás fuera del cuadro. No, Ya. es como de la silla No. acá. Ah, ¿sí? Sí, no va a estar tan No, no salgas de la silla para allá ni de esta orilla para acá. Ahí está perfecto. Sí. ¿Ya podemos iniciar? Ya está grabando. Listo, Ok. bueno, pues bienvenidos a este seminario, Carlos. Pues te damos el tiempo para tu presentación. Bueno, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues esta es mi primera presentación aquí en el grupo, pues ya en la parte que he estado haciendo de educación. Dentro de la plática voy a presentarme en cuanto a qué es lo que he hecho un poquito ya más en específico y bueno, pues de lo que pretendo hacer en el grupo aquí en CICATA. Bueno, pues voy a hablarles de las demostraciones experimentales. Y por ahí el motivo es que queremos ofrecer un curso aquí en CICATA a los profesores. Entonces ya se vería, bueno, yo lo estoy planeando de manera presencial, pero bueno, pues a lo mejor en algún momento se podría adaptar a hacerlo en línea. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, les voy a decir un poquito así rápidamente quién soy yo. El primer papel, un documento que tiene mi nombre y que me acredita con ciertas habilidades, pues es el de técnico electricista. Y ahí pues me especialicé más en cuestiones de iluminación. Y bueno, soy aquí de la Wilfrido Macié. Después me fui a hacer la carrera de física a la UAM Iztapalapa. Posteriormente fui al INAO allá en Puebla a hacer la maestría en ciencias con especialidad en óptica. Y finalmente pues obtuve el doctorado en tecnología avanzada aquí en CICATA, haciendo un trabajo de propiedades ópticas de materiales. Pues de que me incorporé aquí al centro, yo estaba trabajando en Wilfrido Macié y me incorporé aquí al centro a trabajar en cuestiones de materiales de almacenamiento de hidrógeno, propiedades ópticas de materiales y cuestiones de color. Bueno, esa es como que la parte, digamos, profesional, académica, digamos, en cuanto a mi formación. Posteriormente, bueno, aquí, digamos, lo pongo así en paralelo porque, pues, cuando entré a la carrera, pues, también tuve la necesidad de trabajar y, pues, me incorporé a dar clases también ahí en Wilfrido Macié y, pues, desde ese entonces hasta la fecha he dado clases. Bueno, duré ahí en Wilfrido Macié casi 20 años, dando clases de física. Desde hace 10 años doy clases de física y matemáticas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, ya a nivel licenciatura. En algún momento, antes de que estallara la huelga ahí en la UNAM, fui ayudante de sala en el Museo Universum. En ese transcurso también he trabajado, he colaborado con el grupo de cognición ahí en CECADET, con la doctora Leticia Gallegos. Y bueno, pues digamos lo más destacado que tengo en esta formación en cuanto a educación, pues es de que tengo publicados por Trillas 3 libros de texto, pues es una colección que abarcan todas las áreas de la física a nivel bachillerato, en cuestiones como de laboratorio. Entonces a mí lo que me preocupaba cuando yo escribí esos libros fue de que pues siempre estaba la queja constante de los profesores de que no hay material, que no se pueden hacer las prácticas. Y entonces yo lo vivía con mis compañeros que, bueno, pues como no había material, pues los dejaban ir, ¿no? A los muchachos, pues es que no hay material, no sirve el equipo, no se les puede dar la práctica. Entonces a mí me molestaba mucho porque, pues dices, bueno, pues es que no solamente la física está en los aparatos, o sea, también están en otros fenómenos que, bueno, con un poquito de imaginación y conocimiento, pues puedes implementar. Entonces, la necesidad de tratar de dar una alternativa a efectuar prácticas de física en el laboratorio, que utilizara lo menos posible de equipos, pues esa fue la motivación para escribir esos libros de texto. Entonces está la parte, digamos, de ciencia y la parte educativa, en lo que me he especializado, en lo que he trabajado en estos tiempos. Bueno, yo pienso que un profesor de física, pues primero debe saber física, ¿no? Parece como que obvio, pero pues yo me he encontrado, a lo mejor ustedes también, pues muchos profesores que son médicos o biólogos o tienen otra carrera y bueno, pues los ponen a dar física, ¿no? Y bueno, parecía como que fácil ir siguiendo
los conceptos, lo que viene en un libro, me agarro un libro, lo voy siguiendo, hacemos los ejercicios que vienen en el libro. Yo como profesor nada más hago los ejemplos que ya están resueltos y les dejo a los muchachos los ejercicios difíciles. Entonces, bueno, pues uno sí de entrada debe tener que los profesores tengan esa formación. Pero ya como una situación ya más en específico, yo pienso que esta formación debe complementarse en 4 áreas. Pues la primera, este asunto de los conceptos pedagógicos, didácticos, todas estas cuestiones de dinámica de grupo, el aprendizaje, todos estos conceptos que uno debe de manejar en los procesos educativos de manera general. También, pues ya un poco más especializado el asunto, sí la gente debe de tener en cuenta cómo se fueron desarrollando históricamente los conceptos de física, porque bueno, pues ustedes saben que conforme fueron desarrollándose, es más o menos el mismo procedimiento que llevan los estudiantes al ir aprendiendo las cuestiones de física. Entonces, saber cosas de historia de la física, filosofía de la ciencia, cómo funciona la tecnología y todo, pues nos dan elementos para, pues, de información en los cuales los muchachos pueden ahí visualizar un poquito más las aplicaciones o las implicaciones que puedan tener los conceptos de física. Pues obviamente en este siglo pues tenemos que manejar las tecnologías de la información y la comunicación, y pues una formación es decir, bueno, a ver cuáles son las páginas web que son confiables, con información confiable, cómo podemos usar los smartphones para implementar también alguna práctica, por ejemplo, y bueno, algunas de las cosas que a lo mejor ustedes ya trabajan. Y la otra rama que pues, la gente que esté en física o química también eso aplica, pues es el trabajo experimental, ¿sí? Este asunto de las demostraciones, las prácticas de laboratorio, cómo pueden hacerse, digamos, con los aparatos que tradicionalmente se han usado, o cuáles son las alternativas para poderlas hacer de otra manera, cómo implementar, cómo dejar un trabajo de un prototipo, ¿sí? O sea, bueno, a ver, construyan esto. Pues sí, pero ¿cuál es la dinámica? ¿En qué debe de intervenir el profesor? ¿Cómo lo debe de evaluar? ¿Cuáles son las características para que un prototipo o algo que construyan los muchachos pues se pueda comparar entre varios, ¿sí? O sea, si hay una línea, hay una variante en la que pues hay la creatividad, ¿sí? Pues de cada equipo pues puede ser diferente, pero ciertas cosas deben ser las mismas en cada uno de los equipos, ¿no? Las actividades prácticas en general, por ejemplo, si hacemos una práctica, vamos a decir, una práctica de laboratorio en un parque de diversiones, bueno, pues ya, ¿qué actividades les tengo que dejar, en qué se deben de fijar, qué deben de llevar, ¿no? Por ejemplo, en los libros de texto que les comenté, publicados por Trillas, pues está hacer una actividad en un billar. La práctica es en un billar, no es en el laboratorio, es en un billar. Entonces, para ir al billar, pues necesitan llevar diferentes elementos, y también dinero para rentar la mesa, ¿no? Y bueno, pues se hace una dinámica ahí de cómo se puede usar una mesa de billar para ver diferentes fenómenos. Inclusive hasta los concursos de ciencia, ¿no? Cómo poder comparar algo que presentan unos muchachos con otros, ¿no? Porque luego a veces en estos concursos de ciencia, sobre todo los organizados por la Sociedad Mexicana de Física, la gente luego a veces está un poco descontenta, sale descontenta porque como que no, dice, ¿cómo van a comparar a mí que hago esto con estos cuates que hacen esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la controversia porque, bueno, pues no se definen claramente cuáles son los lineamientos. Entonces, el trabajo experimental sí tiene sus detalles que hay que aprender también, ¿no? Yo en particular les voy a hablar de las demostraciones, puesto que es el curso que quiero proponer. Seguramente ustedes ya conocen esta figura, y bueno, pues nada, se las pongo aquí para recordar que pues entre más apegado a una cuestión activa, un aprendizaje activo, una situación en la que los muchachos intervengan, no solamente manualmente, sino pues también pensando, discutiendo, pues es como que se puede incrementar el aprendizaje. Aquí pues nada más está colocando las horas de retención. Entonces, bueno, al menos eso ya ayuda al aprendizaje, ¿no? No es que, o sea, digamos, aquí es pura memoria,
No estamos diciendo que la gente aprenda más, simplemente lo retiene un poco más de tiempo, que eso puede ayudar, ¿sí? Porque si yo hablo y nada más me escuchan, pues ya a las 24 horas ya de lo que dije, pues ya se me olvidó. Entonces, sí ayuda el tener por más tiempo retenida cierta información. Ayuda para después irla retomando, ir yendo, otra cosa regresando, yendo y regresando. Y entonces es como a la larga, pues en un cierto tiempo, sí se puede decir que la gente aprende, pero pues alargando los tiempos de retención de la información. Bueno, vamos a ver un poquito de las demostraciones en el mundo, así muy rápido, nada más voy a poner 3 ejemplos para comentar. Y bueno, sin duda, Michael Faraday, para mí puede haber en gustos el físico que más le llegue a uno, pero a mí en particular Michael Faraday es una de las personas que son sobresaliente, una persona que empezó desde la humildad, sin preparación académica, y pues logró un avance en la ciencia con esa tenacidad, esa curiosidad de meterse a ver qué sucedía, ¿no? Entonces, bueno, Michael Faraday comienza este asunto de las demostraciones en 1825, y bueno, desde ese año dio 19 de ellas. A partir de ahí se formó una tradición que hasta la fecha sigue siendo así clásico, las lecciones o las Christmas Lectures allá en Inglaterra, ¿no? Digamos, es como que la referencia más sistemática, porque bueno, la gente hay que recordar que por ejemplo en el siglo XVIII, gente en los palacios llevaba máquinas electrostáticas y hacía este asunto de los besos eléctricos y estas demostraciones, ¿no? Pero entonces era puro entretenimiento, pues para las élites, ¿no? Para las clases pudientes, en este caso, pues en cuanto a electrostática. Pero ya digamos como un asunto más científico, más educativo, pues digamos nos vamos a referir desde Faraday para acá, ¿no? Para no irnos así como muy lejos en el tiempo, voy a retomar algo que a lo mejor ustedes conocen de esta empresa que se llama Mad Science. Y bueno, pues Mad Science es una empresa fundada en Canadá en 1985, que después que vieron el éxito que tenían en este asunto de manejar la ciencia como entretenimiento, pues ya se consolidan como un grupo ya empresarial propiamente, ya a principios de los 90. Y bueno, pues hay franquicias de Mad Science y uno puede comprar la franquicia con los experimentos y los equipos que se usan para hacer ese tipo de demostraciones. Y bueno, una de las personas que yo en particular sigo mucho porque precisamente es su toque, se dedica, tiene una empresa pues ya dedicada a eso, es Steve Spangler. Él aparece en cápsulas de ciencia, que yo aquí en México no sé, o sea, no hay ningún noticiero que tenga una cápsula de ciencia, al menos yo, los que veo, ni siquiera en el canal 11, ¿no? Entonces, bueno, él aparece en una cápsula de ciencia en la cadena NBC, pues en la televisión local de Colorado, en Denver. Y también aparece en el Ellen Show, que bueno, pues ese show sí es un poquito más nacional en Estados Unidos. Y bueno, pues presenta cosas así espectaculares, ¿no? Inclusive ha convocado a gente a ir a estadios y a hacer experimentos así de mucha gente, ¿no? Tiene, creo, hasta un récord Guinness al respecto. Aquí en México, bueno, pues podemos comentar la actividad que ha hecho Héctor Riveros, que en sí ya él es un personaje, de Roberto Saavedra en la Facultad de Ciencias, el grupo que coordinan, bueno, que está donde está Leticia Gallegos, está Héctor Covarrubias, Eduardo Vega. Ellos tienen este asunto del tianguis de la física que van llevando los experimentos. Ya digamos aquí ya más del Politécnico, podemos mencionar al doctor Celestino Antonioli, que ahorita está en el Centro de Difusión de la Ciencia y la Tecnología ahí en Azcapotzalco, y bueno, pues también al ingeniero Carlos Gutiérrez Aranceta de ahí del ECIME. Bueno, más o menos el asunto pues como que empieza a tomar forma en los 80s, cuando se empieza a ver un poquito más el asunto de las demostraciones como un asunto de divulgación científica, básicamente. Y bueno, pues como se vio que también podían servir de alguna manera para la educación,
pues como que se les enmarcó, ya no solamente como un entretenimiento interesante, ¿no? Sino pues también en el ámbito de la educación no formal. Es como más o menos está ubicado. Bueno, ya en los 90 se da el boom de museos de ciencia, y en los museos de ciencia hay muchas demostraciones. Por ejemplo, en el universo pues, está un gran generador Van de Graaff, está una bobina de Tesla también grandota, que casi no la usan. Y bueno, son cosas así, gigantes, espectaculares, ¿no? Que pueden ser financiadas precisamente por un museo. Entonces, ¿cuál es la percepción de la gente en general? Pues a la gente le gustan las demostraciones, porque son así como que algo novedoso, ¿sí? Algo fuera de lo cotidiano. Y bueno, pues son entretenidas, pero cuando ya hablamos de los profesores, pues sí también les resultan interesantes. Dicen, ah, mira, esto está bueno, se los voy a poner a mis alumnos. Pero queda en la intención, en muchos casos queda en la intención. ¿Por qué queda en la intención? Porque pues los limita, pues que a veces no tienen la habilidad práctica para hacer este tipo de demostraciones. Conseguir los materiales, pues sí es ir al súper, ir a una tlapalería, ir a una papelería, ir a buscarlos por otros lugares. Y entonces, como no tenemos aquí en México, digamos, una tienda de ciencias, así que digas, así como voy a una papelería, voy a una tienda de ciencias, pues es difícil conseguir todos los materiales en un solo lugar. También nos limita el miedo al fracaso ante los alumnos. Híjole, ¿qué tal si no me sale? No, ya, mejor no lo hago, porque si no me sale, pues voy a quedar mal ahí con los muchachos. Entonces, bueno, pues también eso lo limita. Y bueno, pues también lo limita que dice, bueno, ok, ya me aprendí sí me salen, pero ¿qué tal si me piden más? Y oiga, profe, a ver, háganos otro, ¿por qué no nos trae? Entonces, ay, pero es que nada más me sé ¿no? Entonces, a la gente le gusta, a los profesores les ayuda, pero necesitan herramientas, ¿no? Bueno, si ya vamos a usar las demostraciones como una herramienta didáctica, pues tenemos que poner para qué lo queremos hacer. ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Pues hay que hacer un guión. Si vamos a hacer 3 o 4 demostraciones que vayan hiladas a un cierto concepto, pues hay que hacer un guión. Conseguir los materiales, ensayar, a ver cómo lo presento y pues ver también cómo lo evalúo para darme cuenta que lo que estoy haciendo pues de alguna manera sí tiene repercusión. Pues en este asunto uno habla de demostraciones como bueno, yo hago aquí un showcito y sale algo sorpresivo. Pero hay que diferenciarlas. Yo las diferencio o las clasifico en 2 grandes, que son las ilustrativas, que tienen estas características. Pues son, por ejemplo, pues sus objetivos es de que pues, la gente vea un concepto que se dice en clase, pero ya llevado a la práctica, ¿no? Si les voy a poner el ejemplo del mono, que un tiro parabólico, apunto al mono y los 2 proyectiles salen al mismo tiempo y coinciden, pues es una ejemplificación, una ilustración de un ejercicio ya dentro de un tema, ¿no? Generalmente sí se necesitan aparatos, entonces pues la cosa se hace en el laboratorio. Son situaciones muy controladas de los fenómenos y bueno, a veces sí se pueden tener mediciones. Pero para entenderlas, para agarrarles el chiste, el modo, decir, ay, bueno, pues está interesante, sí requiero tener un conocimiento previo ya teórico, haberlo revisado. O sea, no puedo llegar así en blanco y sin darme cuenta. Y bueno, algunos ejemplos que puse aquí, pues es, digamos, un tubo de vacío con una pluma y una pelota. O sea, eso es una demostración, pero cuando uno lo ve en el contexto de caída libre, en ausencia de fricción, bueno, pues ahí la gente es donde dice, ah, mira, ¿no? Si lo ponemos así, sin un contexto, pues como que no tiene mucho chiste. El asunto es usar rieles de aire para ver mejor los choques, en fin, lo que les comentaba del mono. Y por el otro lado están las provocativas, que son las que a mí me gustan un poco más. ¿Por qué? Porque pues entre sus objetivos pueden ser al menos esas 3 las que yo estoy poniendo ahí. Pues ver cuáles son las ideas previas, a ver qué es lo que trae el muchacho, qué es lo que sabe, a ver si es cierto, a ver qué sabe ahí, ¿sí? O vamos a poner a prueba algo que ya sabemos y bueno, pues vamos a ver, o vamos a introducir un tema, ¿sí? Estas, bueno, pues en general
como se pueden usar como materiales cotidianos, se pueden hacer en diferentes escenarios, no solamente en el laboratorio. Las que me gusta seleccionar más son las que son con materiales de fácil acceso y de bajo costo. ¿Por qué? Porque no solamente llama la atención que algo que es cotidiano pueda salir algo sorpresivo, sino porque además permite que los muchachos puedan experimentarlo posteriormente, los que tengan la inquietud. Entonces, pues yo tengo en mi casa esto y esto, a ver, lo voy a hacer, ¿no? Y entonces, si ya se les despierta ese interés por reproducir lo que vieron, pues ya también hay un avance en ese sentido, ¿no? Bueno, ahí el factor sorpresa es el elemento principal de este tipo de demostraciones. Son cualitativos, no se pueden medir, o bueno, a lo mejor no es el sentido de estas. Y bueno, sí se trabaja con las ideas previas. Como llega el muchacho, como llegue la persona, como llegue el niño, así como está, sin ninguna introducción, sin ninguna clase, a ver, vamos a hacer esto, ¿sí? Entonces, pues ahí, por eso son como que al inicio del asunto. Algunos ejemplos que seguramente ustedes conocen, pues poner en equilibrio un giróscopo en un hilo, ¿sí? Llama mucho la atención, así que algo que pese pueda sostenerse en algo tan ligero. Tener un extintor de dióxido de carbono hecho con vinagre, como lo podemos ver aquí, o un torbellino de fuego, una cosa así como muy impactante. Bueno, los materiales, lo que hablábamos, pues los lugares para conseguirlos son muchos lugares, o sea, no se puede decir voy a la tienda de ciencias y ahí lo compro. ¿Cuáles son las características que uno debe de considerar a la hora de comprar un material como estos? Pues que sean grandotes. Entre más grande, pues es más espectacular, llama más la atención y además permite una visualización de la gente que está más atrás para que lo note, ¿sí? Que se note. Que el diseño sea más o menos fuera de lo común. Ahorita no traje un multicontacto, pero tiene forma de robot, ¿no? Son cosas así que está padre, ¿no? Si se hace algo con luz, pues ver la manera de poder controlar la iluminación del lugar y pues, preocuparse un poquito por el escenario, ¿no? Y bueno, pues también la seguridad es importante, usar gocles, batas y usar cosas de sustancias químicas, ¿no? O cosas tóxicas. Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia de implementación? Uno tiene que empezar con una pregunta, un problema, un reto, en base a algo que la gente conozca. A ver, ¿ustedes qué opinan de esto? A ver, tal pregunta, la lluvia de ideas viene, en fin, la participación de la gente. Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto. Pero bueno, pues hay que hacerle un poquito de emoción, un poquito de actuación, tal vez, ¿sí? Se hace la demostración, ¿sí? Pues hay que notar sorpresa o ver la cara de la gente si se sorprende o no. A ver, entonces, ¿por qué pasa esto? No, pues que otra vez la retroalimentación con los estudiantes. Y bueno, finalmente, pues hacer un cierre. O sea, ya lo vimos. Bueno, a ver, esto que ya vimos se aplica en tal lugar. O tiene estas implicaciones, ¿no? Entonces, pues es un procedimiento que a lo mejor bueno, ya está, digo, no es el hilo negro, simplemente seguir pasos de empezar en lo cotidiano, cerrar en lo cotidiano, hacer una hipótesis, ponerla a prueba, ¿no? Digamos, método científico aplicado, ¿no? al asunto de las demostraciones, y no es más que eso. Entonces, bueno, pues vamos a ponerlas a prueba, ¿no? Vamos a ver cómo los podemos poner a prueba. Bien, ahí traigo algunas cosas que, pues, a lo mejor algunos ya las han visto, algunas no las han visto, pero yo se los quiero mostrar. No sé si haya tiempecito, 5 minutos, aunque sea. ¿Sí? Bueno, vamos a usarlo porque pues ya las traje, pues ni modo que ya me las lleve otra vez sin usar. Vamos a bajar la botella de vino, esto sí es importante. Bueno, pues como ustedes pueden ver, aquí hay varias cosas
pues, muy cotidianas, ¿no? Hay algunas cosas que no son tanto, pero en general son cosas que uno puede tener en la casa. Bueno, un bote de basura. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con estas cosas, ¿no? Poco a poco. Estas que les traigo, pues sí, fue como un popurrí, ¿no? Como si fuera una presentación de entretenimiento. Pero ya para una clase, pues sí tengo que seleccionar las demostraciones que vayan en un hilo conductor, pues para que tengan un sentido, ¿sale? Entonces, bueno, a ver, aquí en esta maderita, ¿qué puedes notar, profe? ¿Qué pedo qué? ¿Qué puedes notar ahí algo? ¿Alguna cosa? El diseño, el corte. El corte. Está angulado. Tiene aquí un orificio. Pero algo así como algún imán, alguna cosa, algún adhesivo. No se pega. No se pega. Es que es un corriente, ¿no? No. Madera normal. Eso es Madera un pedazo de madera normal. cortado de una cierta manera, ¿no? Sí, Bueno, Deja chichón. no tiene más que eso, ¿no? Entonces, pues esto está interesante porque nos sirve como para poner, por ejemplo, aquí uno. Está bonito, ¿eh? Se tiene ahí, la botella está cerrada, además. ¿Qué? Bueno, esto ya es pregunta para profesores. ¿Qué me da pie para que yo empiece a discutir con los estudiantes acerca de esta demostración? Así El un centro de masa, centro de masa, ¿no? equilibrio. Equilibrio, toda esta situación, ¿no? Entonces, digamos, el centro de masa, pues de la pura botella, pues está en el eje de simetría, ¿no? El centro de masa de pues está aquí, ¿no? Bueno, por aquí. Bueno, no exactamente en medio, ¿no? Porque ya hay un hoyo. Entonces, en un hoyo ya el área es un área negativa, entonces, bueno, tengo que sustraer a la hora de calcular el centroide, entonces el centroide estaría por acá. Pero entonces, ¿cuál es la parte interesante? ¿Cuál es la clave ahí de la magia de vamos a decirlo así, la magia, el encanto de esta tablita? ¿Dónde está el chiste? O sea, ya hablamos del centro de masa y todo. ¿No? O sea, la configuración de los elementos hace que el alumno... Pero se ¿cuál es cuestione. el elemento ahí fundamental de la tablita? La forma como está cortada. La forma como está cortada, porque finalmente, ¿en dónde se soporta todo? Se soporta aquí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues, el cierre, la conclusión es que el centro de masa debe proyectarse en la base, dentro de la base, ¿no? Entonces, el centro de masa debe de proyectarse aquí. Si ya está más para acá o más para acá, eso se va a caer, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo aquí? Lo vamos a dejar ahí porque está bueno. Bueno, a mí en lo particular sí me interesa, bueno, como cuando yo hago ciertas presentaciones temáticas, me interesa discutir un fenómeno y no limitarme solamente a la parte física, pues he incorporado cuestiones de química también. Y entonces es más rico el asunto, no solamente hablar de pura física o de pura química, ¿no? Como lo hacen las demostraciones de química, sino, a ver, meto una de física, pero también voy a meter una de química, pues para que pues, se complemente la información. Entonces, bueno, en esta no es tanto de química, pero pues es bastante interesante. Pues es una lata de refresco, bueno, es una lata de agua mineral, que si uno la agita, pues la agita uno, y la destapa, pues obviamente, eso ya sabe. A ver, a ver qué pasa si la destapo. Ay, mira. ¿Quieres agua mineral para que te... Esto se llama Homero Simpson cuando le agitan la cerveza. Sabemos cuál es el resultado, ¿no? ¿Cómo lo podríamos evitar? Eso es interesante. Bueno, aquí está la que ya agité, ¿eh? Aquí está la otra. Cambiemos la lata. Porque cambiemos la lata, ¿no? Bueno, esta no está agitada. La voy a poner en este biberón, muy bonito, rosa, ¿no? Que si fuera transparente sería un poco aburrido. Pero lo voy a poner aquí, no lo voy a llenar tanto, no es necesario. ¿Sí? Y ahora sí despiértate. Sí, para que después al rato me la tome. Vamos a poner un globo que además trae este asunto. Es un globo que ya trae hasta propaganda. Entonces lo agito,
se va inflando el globo, ¿verdad? ¿Qué es lo que infla el globo? El gas. ¿Cuál es el gas? CO2. Dióxido de carbono, ¿verdad? Dióxido de carbono. Bueno, pues el dióxido de carbono. Noten ustedes aquí una característica en este asunto. Hay varias burbujitas pegadas a la pared de aquí del vivero, ¿no? Entonces, pues precisamente cuando uno agita, digamos el contenedor, en este caso por ejemplo la lata, cuando yo lo agito, ese gas, parte de ese gas, se adhiere a las paredes, como burbujas que se quedan ahí. Entonces, pues a la hora de que yo abro la lata, toda esa energía cinética que tiene almacenado el gas en esas burbujas, pues, vámonos, ¿no? Y por un efecto sifón se lleva todo el líquido, o bueno, gran parte del líquido, ¿va? Bueno, pero si las disolvemos, ¿qué va a pasar? O sea, si las volvemos a echar otra vez al líquido, pues si las disolvemos, pues lo que va a pasar, pues es que ya esa energía que estaba en las burbujitas, pues ya no se va a proyectar, ¿no? Ya no va a jalar a las demás, ¿no? Entonces vamos a hacer esa demostración, vamos a ver si es cierto. Vamos a la hipótesis o la idea del problema es, si yo disuelvo otra vez las burbujitas, no va a pasar nada. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver si es cierto. Otra vez esta. Ahí está, ¿no? Entonces, las voy a disolver. Todas estas burbujitas que están aquí, si las ven, todas pegadas también a la lata. Bueno, pues también tatuar. Una las va. Hay latas transparentes. Hay latas. Se podría usar. Pero así te las venden como yo. Sí, con agua, no sé si mineral. Entonces, lo que uno va a hacer, pues es disolverlas. ¿No? Disolverlas. Y entonces, ¿cómo sabemos si sí ya funciona el asunto? Que lo destapes, Rubén. Lo destapamos, ¿no? Y bueno, pues ya, yo por ejemplo se los doy a ciertas personas, no, pues otro. Y así es, digamos, un poquito la dinámica con la gente, ¿no? Pues que, bueno, a ver si es cierto, ¿no? Pues estamos poniendo a prueba algo, a ver si es cierto, no le hagas el cuento, ¿no? Pues si no la ciencia, entonces nada más es puro rollo, ¿no? Lo vamos a destapar. Si funciona la ciencia, ¿no? En este asunto. Pues ya hay una lata ahí de alguien si quiere. Bueno, entonces, pues también está, por ejemplo, aquí el asunto de, bueno, eso no fue química en sí, ¿no? Fue simplemente la disolución de un gas en un fluido, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos algo para las agruras, ¿sí? Bicarbonato de sodio, ¿sí? Que son dos carbones unidos, básicamente, y por ahí enlazado iónicamente está el sodio, ¿no? No está dentro de la molécula, ¿sí? Pues es el bicarbonato y el sodio por ahí está pegado en una de sus zonas electronegativas. Bueno, vamos aquí a tener unas velitas. No sé si haya chance de apagar esta parte de esta luz de por acá. ¿La luz? Sí, por favor. ¿Dónde está tu El control lo tiene el control remoto? El logo aquí. Yo soy el control. Pues nos ponemos románticos, miren, ya tenemos aquí las velas. No comprende esto. Al final es no jalas. Es que me cuesta trabajo. Este me cuesta trabajo. Hay uno que tengo que es más fácil. Ahí pues para ver por qué genera fuego. Y es nuevo, ¿eh? No crean que es viejito. Uy, se enojó. Creo que quería sopletear. ¿Apagamos el clima o está bien así? Ah, sí, está bien. Vamos. Mueve mucho ya el asunto. Bueno, entonces vamos a hacer aquí una reacción química muy sencilla con cosas que tenemos en la casa, que es el bicarbonato de sodio que se usa ¿para qué lo usamos? Agruras. Las agruras, ¿verdad? Las agruras. Entonces, si tenemos agruras, pues el bicarbonato de sodio viene siendo una ¿qué? Una base, ¿no? Una base. Bueno, por el otro lado tenemos aquí este compuesto que se llama ácido acético, mejor conocido como vinagre, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer
vamos a hacer una reacción química. Bueno, van a salir burbujitas otra vez. Estamos hablando de dióxido de carbono, así como la de la lata. Entonces, ese experimento va junto pegado con este, ¿vale? Pero bueno, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, ya vimos el dióxido de carbono, son las burbujitas que nos dan la sensación esta de las sodas. Y bueno, pues, es agradable y a la gente le gusta y por eso hay muchas sodas. Pero ya, ¿qué otra aplicación puede tener el dióxido de carbono? ¿Para qué se puede utilizar? Porque está como muy satanizado, ¿no? Últimamente el dióxido de carbono en la atmósfera, hay que reducir las emisiones, contaminantes, etcétera. Bueno, digamos, esa es, digamos, un poquito la parte satanizada, mala del dióxido de carbono. Pero ¿cuál es la buena? Es un extinguidor. Es un extinguidor, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a probarlo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, a ver, pues, échame la mano, por favor. Mira, yo le voy a echar aquí. Sí, porque ahorita le vas a echar el vinagre aquí, yo te digo, más o menos hasta qué parte, ¿sale? Ya con eso es suficiente, a ver, échale el vinagre. Ahí tenemos, Tú échale, sí. Ya con eso, gracias. Ahí. Ahora tómatelo. Para las agruras. De Para las agruras. un golpe. No se le echó ningún líquido, ¿eh? ¿Y por qué funciona como extintor? Ya es pregunta para profes. Ya vimos que es un extintor, ¿no? ¿Por qué funciona como extintor? Debe de consumir el oxígeno. Sí, el oxígeno. Debe de consumir el oxígeno. Para que haya fuego, ¿qué se necesita? Pues Oxígeno, Oxígeno, combustible combustible y el calor. y energía, ¿no? El calor, ¿no? Si yo quito alguno de los tres, pues ya deja de ver. Deja de ver. Entonces, ¿cuál estaré quitando al echar el dióxido de carbono? Oxígeno. El oxígeno. O sea, con el extintor lo que estoy haciendo es retirando el dióxido de carbono porque ese no es combustible, porque no reacciona, y entonces lo puedo usar como extintor. De hecho, hay extintores de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, vean, pues funciona el dióxido de carbono. Pues ya que estamos hablando de fuego, vean, pues vamos a hacer fuego, ¿no? Que eso es padre. O sea, a la gente le gusta que las cosas exploten, cambien de color, haya fuego, Que no toda esta explote parte. aquí la sala, es muy inflamable. Sí, sí, yo por eso, Sí, todo hubo unos que ya no automático. traje, ¿eh? Se me hace Iba- que ya sé quién hizo el incendio. ¿Se Telemática. acuerdan de ahí? Que tuvieron incendios, sí. Sí, hubo un incendio aquí terrible, pero bueno, en Que fin. apenas estamos recuperando. Bueno, a ver, Pues eso es lo malo con los experimentos de Carlos, que son un poco costosos. son un poco costosos. ¿Ya no se vio? Sí se vio. Sí, ¿no? Bueno, Yo creo que a ver, profe, tú dime que para qué es esta cosa. Ay, es para dárselo a Daniel quiere. dice. Este es un Ya Dios nos lo veneno puede. Eso es un veneno, para todos A ver, nosotros. pruébalo. es un borosilicato, Para todos que, nosotros. que para términos comunes y corrientes, uno cuando lo va a pedir a la tlapalería, porque esto es en la tlapalería, pues uno pide un bórax, ¿no? Bórax. Veneno para. Dice, todos se ponen un dedo Y se lo da, y se lo ponen a las cucarachas, a las ¿Quién hormigas, aguanta más? porque, a ver, hay que probarlo, si es ácido o base. No, se lo dan a las cucarachas porque pues no lo pueden digerir y entonces al no digerirlas pues se empachan y entonces ya se mueren. Ese es el asunto del bórax, ¿sí? Bueno, vamos a poner bórax. Aquí en este platito ya tenía un poquito porque ese ratito ensayé, porque si no ensayo no me sale. Comí. No me Manché sale. mi desayuno. Entonces, francés. ponemos poquito, digo, tampoco es así mucho el asunto. Ponemos poquito del bórax. El bórax se consigue, esto vale 20 pesos ahí en la tlapalería, ¿no? Y vamos a ocupar un alcohol, ¿sí? Un alcohol que en este caso pues vamos a usar metanol. Si se fijan, pues es verde, ¿no? Verde la botella, verde. Pues algo me debe de decir, Todo ¿no? ecológico. Algo me debe decir. Vamos a echar el metanol. ¿De qué color puede ser el fuego? Verde. Verde. A ver, ya como que ya di pistas, ¿no? Verde. Generalmente es azul, amarillo, naranja. Pero pues también puede ser verde. A ver si es cierto, ¿no? Ahora sí, otra vez. Dani, Verde, aparece ahí verde. la luz Ah. por ahí.
Ve el control remoto. Pues depende de la temperatura. Depende de la temperatura. Vamos a ver. Ahora, bueno, si Encendedor. a ver, si este encendedor quiere trabajar. Ya saben que si un experimento huele feo, Esos son los programas en vivo. si un experimento huele feo, No lo fumen. es de química. Si se mueve, es de biología, ¿no? Y si no Y si sale, no sale. es de física. Y si no sale. Ahí está. Oh, Está el fuego verde, ¿no? Oh, sí, el baile del once. Es el baile del mesero. Entonces está el fuego verde. También hay fuego verde, ¿no? No solamente naranja, y no solamente azul, ¿no? Nos falta hacer. Les faltó hacer, y aplausos también ahí, ¿no? Bravo. A ver, Siempre, Rubén. siempre cuando pasa alguien así, bueno, aplauso, bueno, piden un aplauso casi siempre para el participante, ¿no? Pero yo siempre pido el aplauso para los experimentos, ¿no? Bueno, Es bonito ahí, así. Bueno, se va Y consumiendo. pásenle ahí, Alejandro. Pero es con metanol. Y bueno, pues ahí la idea también de que pues, el metanol mata, ¿no? Porque hay el etanol, ya solamente por la M, pues ya, metanol mata. La libre. Así, y pongo a los niños a que lo repitan. Metanol mata. Se les queda. Etanol, sí. Metanol. Si lo haces- Dale metanol a mi si lo papá, haces dicen. experimentalmente es más Más fácil que lo Más memorices. Sí, se les quedará. Claro. Bueno, esta es una mesita, ahí van un plato, ¿sí? Un plato. Bueno, vamos a seguir siendo cosas de fuego porque son bonitas. Necesitabas otro encendedor. Necesito otro encendedor. Debería haber traído mi encendedor, el bueno, el que no falla. Pero bueno, vamos a ponerlo así. A ver, otra vez. Pues ahí está el fuego. Si lo ponemos a rotar así, casi ni se ve, ¿verdad? Ya se apagó. No, sí, sí. ¿Sí hay? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Yo no lo veo. Ahí está, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ahí se ve en la cámara. poquito. No, La cámara no se ve bien. piensa. Pero bueno, No se ve la. fíjense que si yo lo pongo en este plato, pues no hay mucho chiste, ¿no? Así con este asunto, ¿no? Está encendido. Para que yo pueda, para que este fuego, pues como que se vea más llamativo, pues necesito más combustible, ¿no? O más oxígeno, ¿sí? Pero bueno, pues estando así, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo apagamos, una manera de apagarlo, ¿sí? Sin temor, pues lo apagamos, ¿no? Está caliente. Además, También se calienta. también la Es que lata se calienta. Pero ahora vamos a ponerlo en este bote. Un bote, un cesto. Sí, es un cesto ahí que no tiene más nada. Es esta cosa. Y entonces, bueno, ya vieron que eso no prende, ¿sí? Pero pues ya que lo hicimos verde, pues vamos a hacerlo con el que sí prende, bonito, ¿no? Entonces voy a poner aquí esta cosa, porque esto ya está caliente, y entonces me quemo, pues entonces se acaba ahí el show de este día. Vamos a Repartimos un poquito más y le vamos a echar metanol mata. Echamos metanol, que es verde, ¿no? Verde, raticida, bueno, cucarachicida verde. Vamos a prenderle. Este es el asunto. Otra vez. Shazam. Es el que Abra cadabra. bueno, eso es para que esta marca nos la compre. Préndete ese amor. Bueno, si alguien tiene unos cerillos, Y es cuando dices a los chavos. A ver, es que no han dicho las palabras mágicas. ándale. Ahí va el asunto. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle vueltita a esto. Remolino verde. Ahorita ya No, ya porque se va consumiendo, adiós. Ajá. ¿Por qué se formó el remolino verde? No está tan fácil, ¿eh? A ver, ¿por qué se formó? Lo hubiera hecho con la lata y sale igual, ¿eh? O sea, se hace un remolino. ¿Qué está pasando ahí? A ver, profes, este sí es para profes. Los flujos, ¿no? Están entrando el aire, ¿no? Bueno.
hay una combustión, sí, Ujú. porque está entrando oxígeno, ¿no? Ujú. De alguna manera, ustedes vieron que el torbellino, el vórtice, se empezó a hacer porque estoy aplicando La fuerza aquí, que es un gire. momento angular, ¿no? Ujú. Entonces, sí el fuego va adquiriendo un momento angular. Pero ¿por qué dentro del cesto y no cuando, si yo lo pongo fuera, no hace eso? O sea, porque uno diría, bueno, pues es el fuego, ok. Es el spin por la rotación de la plataforma. Pero ¿por qué se hace así? Sí, Somos cualquier agujeritos. coladera te mantiene el fuego. Ajá. Sí, pues la Entonces es colada. lo que estás haciendo, estás Con limitando la forma del cesto. el fuego a la zona del basurero. Está uno limitando también ahí la zona del fuego del basurero. Ahora que giras entra el aire precisamente por los agujeritos. Y entonces tiene que haber un desplazamiento y ese desplazamiento hacia arriba. Cuando yo no lo limito, pues Ujú. el fuego se va para todos lados, ¿no? Ujú. Pero yo una vez limitándolo, pues, como que se puede Ujú. concentrar, Se hace como un túnel. se puede concentrar. Pero hay otro punto, ¿qué es el fuego? A ver, ya es la última pregunta. ¿Qué es el fuego entonces? ¿Qué? ¿Qué es el fuego? Ya físicamente, eso que vemos, la flama, pues, Es un plasma. es un plasma, ¿y el plasma qué es? Ya en términos de cosas Tenías más. razón que era examen. Son partículas, ¿no? Así Eléctricas. es, Mensado. Partículas eléctricas, ¿no? Ah, bueno, pues resulta que ¿qué estoy haciendo con esto? Bueno, se inventó por ahí de 1800 para llevar luz a las minas. Y es la lámpara de Davy, ¿no? La lámpara de Davy. Nada más que la lámpara de Davy no rotaba, ¿no? Simplemente se mantenía un fuego que no se expandía hacia afuera y entonces, pero se seguía viendo la combustión, ¿no? Entonces es como una lámpara de Davy con un momento angular. Entonces el plasma queda también como confinado en una jaula de Faraday, vamos a decirlo así. Entonces hay varios conceptos dentro de algo que puede ser espectacular como un torbellino de fuego y además verde, ¿no? Dentro de esta cosa. Pues bueno, más o menos les presenté algunas de las cosas que, bueno, pues se prestan a platicar, a hacer cosas, ¿no? Obviamente también se tienen demostraciones pues ya más básicas, que a lo mejor usted ya sabe, pero que no sean obvias, porque luego a veces los profesores dicen, no, a ver, si yo dejo caer la pelota, ¿qué va a pasar? Pues digo, esa clase de preguntas así como que lo rechazas. Si el resultado es la caída libre, nada más, pues no emocionan a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa es tener algunas demostraciones que sí llamen la atención. Bueno, miren, cuando he ya exhibido estas cosas, así, lo he hecho a dos públicos diferentes, a estudiantes y a público en general. Cuando lo he hecho con estudiantes, pues lo hago de dos maneras. O se los doy a que, a ver, ya vieron que hay un fuego verde, a ver, reproduzcanlo, ¿no? Obviamente les dejo que sean seguros, fáciles de conseguir y que no les vaya a causar algún problema. Entonces lo ocupo como una actividad de aprendizaje, ¿no? Más. Y cuando ya, por ejemplo, hago varias demostraciones en las cuales van con un hilo conductor, pues eso a lo mejor es en la primera clase, pero yo después me sigo con la teoría, después con los ejemplos, pero por ahí algún ejemplo retoma cosas de lo que ya vimos. Entonces, referencia, ¿no? Recurrente. ¿Se acuerdan? No sé qué. Y luego en el examen, luego les puedo preguntar una pregunta relacionada con opción múltiple. Cuando yo lo hago, bueno, ¿cuál es, digamos, el resultado concreto de esto? Que si yo les pregunto, o sea, un curso dura como 4 meses, 5 meses. Si yo les pregunto al final del curso algo que vimos al principio, lo único que se van a acordar son de las cosas demostrativas. La información se perdió. Aún haciendo exámenes, aún aplicando un examen sumativo, acumulativo, aún así, lo que más recuerdan ya en una evaluación que luego les hago es que hicimos el experimento de tal, ¿no? En las presentaciones en público donde hay niños, abuelitos, señoras, o sea, gente que no tiene que ver nada de conciencia, ¿sí? Y que luego a veces he tenido oportunidad de volver a entrevistar, pues ahí hice un poquito, yo procuro que, les digo, seguir una línea para que la gente como que se lleve una idea. Y entonces, si eso pasa,
pues recordarán de todas las cosas que yo hago en torno a un tema, pues recordarán 3, ¿no? Las que más les haya emocionado a cada quien. Y bueno, dependiendo de la edad, pues es la que más recuerda. Y eso más o menos en un lapso de 3 meses. Hablamos de 3 meses porque, bueno, ya después de 6 meses es más complicado si no se retoma la información. Cuando es así tutti frutti de que hago esto, ahora esto, pues de 10 que yo haga en 45 minutos solamente van a recordar 2. No hay más. Entonces, digamos que el resultado sí tangible que uno tiene al hacer demostraciones es de que la información permanece al menos 3 meses, 3, 4 meses. El tiempo suficiente en un curso. ¿Sí? Si se retoma, si se recupera, si se vuelve a hacer en otra cosa, bueno, pues ya queda más, ¿no? Y puede llegar a convertirse en aprendizaje. Con otras cosas, por supuesto. Entonces, la idea que yo le presenté aquí al doctor César, pues es de que estas habilidades me gustaría compartirlas con otros profesores. Entonces, pues el objetivo es ese. Hacer un taller, un curso taller, en el que, a ver, profesores, así como hicimos ahorita el show, en 20 horas vamos a ver 66 experimentos de 6 áreas temáticas, de 6 líneas temáticas. Bueno, pues del resumen es un poquito de lo que ya comentamos, que puede ser una experiencia de aprendizaje siempre y cuando esté planeada, ¿sí? Siempre y cuando esté bien un guión o una serie de experimentos que esté bien desarrollados. Lo que también, para que esto tenga éxito como curso, taller, es de que haya seguimiento y retroalimentación por parte de los profesores, porque cuando no tienen experiencia, se les hace difícil y no tienen quien los apoye, pues dicen, ay, pues es que, híjole, si no me sale, oiga, profe, ¿cómo le hizo aquí? ¿Cuál es el truquito? Porque luego a veces hay algunas cositas que tienen maña, ¿no? Hago algunos experimentos con hielo seco, por ejemplo. Entonces el hielo seco pues, es un sólido que está a menos 82 grados, a menos 72 grados centígrados. Entonces si uno lo agarra con la mano y lo está sosteniendo, pues ya se lleva una quemadota de aquellas. Entonces hay detalles, por ejemplo, en un generador Van de Graaff, hay detalles, entonces pues es coachear a los profesores a la hora que los implemente. El temario pues está en esas líneas, ¿sí? Mecánica, electricidad, acústica, óptica, líquidos. Yo le llamo líquidos, no ahorita fluidos, porque fluidos pues, abarca también gases, ¿no? Entonces, por ejemplo, en química, pues física del fuego, hacemos cosas de color, dióxido de carbono, máquina de brillo, cosas que ustedes ya conocen. Y bueno, le llamo 1 porque tengo demostraciones como para 3 cursos. Entonces, bueno, pues vamos empezando con 1, ¿no? Y después otro y después otro. Más o menos así es la dinámica como lo quiero realizar. Pues en la primera parte ver este asunto más teórico, cuál es la importancia, el aspecto psicológico, la sorpresa, cómo entra la sorpresa, cómo entra la expectativa dentro del proceso de aprendizaje. Después, bueno, yo hago el showcito en 1 hora y posteriormente los profesores, a ver maestro, yo ya lo hice, a ver, ahora te toca a ti, a ver, ahora en esta hora, pues a ver, vamos a hacerlo, ¿no? De esta, ¿no? Descanso y así nos vamos 3 días. Luego hacemos un cierre donde pues los participantes, a ver maestro, ¿cuál fue el que vas a hacer ahí a tus alumnos, el que lo vas a implementar? No, pues voy a hacer a ver, pues, ¿cómo sería, no? Entonces yo lo estoy pensando 20 horas presenciales, en el verano, pues el verano es largo, entonces pues, sería cosa de poderlo impartir en un tiempo en el que los profesores puedan, y también aquí en el centro hay actividades, ¿no? Bueno, y pues máximo 24 personas para que podamos manejar bien al grupo. Ya como conclusiones, digamos un cierre de esto, pues yo sigo convencido de que esta es una herramienta didáctica. Prácticamente pues mucho de la motivación que uno le da cuando es físico, pues es a lo mejor un fenómeno por ahí que vio, ¿no? Yo me acuerdo todavía de una demostración que ya no les traje aquí porque pues, sentí que era muy obvia para ustedes, entonces pero esa yo la vi en la vocacional, se me quedó muy grabada y no la imité, vamos a decirlo así, hasta ya después de más experiencia. Entonces, bueno, sí hay que preparar a la gente,
O sea, muchas de estas cosas pues es por el interés, la curiosidad, el ir a conseguir el bote, oye, consíguete esto, ¿no? Ir a conseguir todas las chunchas y ensayarlo y practicarlo. Ay, ¿por qué no salió si este cuate lo hace, no? En la tele, o sea, ver el detallito. Entonces, bueno, sí es necesario conocer las demostraciones. A ver, mira, hay estas demostraciones. ¿Cuál es la que tú quieres seleccionar para tus alumnos? Principal, vencer el miedo. Yo creo que eso es lo principal, que la gente se atreva a poder hacer esta cosa. Conseguir los materiales. Hay unas cosas que bueno, no traje aquí, pero pues, se tiene que ir a conseguir en Fantasías Miguel, ¿no? Entonces, bueno, pues, no es así. Nada más así. Practicar, ensayar. Ay, ya no me salió, ¿por qué no me salió? Evaluar, y no solamente evaluar a los muchachos, decir, bueno, a ver, si te quedó esta información o no se te quedó, sino también evaluar este acto, ¿no? Así, decir, bueno, a ver, si me salió este chiste que dije, si estuvo bien, pues, lo voy a apuntar, híjole, por ejemplo, esto, ¿no? De lo del encendedor, ¿cuál es la sugerencia para el otro? Pues traer los dos, ¿no? El que sí sirve y el que no sirve, eso es ese tipo de detalles, ¿no? Entonces eso también se evalúa, pues para en futuras ocasiones que no haya este tipo de incidentes. Y preguntar. Pues bueno, básicamente eso es lo que quería traerles esta tarde. Un poquito así para que se despertaran. Yo estoy aquí en Cicata. Cuando tengamos teléfono, esa es mi extensión, ¿sí? Y bueno, pues eso sería todo. Hoguera. No sé si quieren hacer algún comentario. Yo veo demasiadas demostraciones en un día, 22 demostraciones en el curso, en un día, cuando dices que van a recordar 2 de un tutti frutti, aunque lleves línea, la veo problemática. Yo hago muchas demostraciones con los profesores de secundaria y de bachillerato cuando doy cursos presenciales a los profesores. Y es no solamente la demostración, sino que ellos mismos lo hagan. Pusiste tiempo de taller, lo veo limitado. Ahí evalúalo, ¿no? Pero lo veo un poco corto de tiempo. Bueno, algunas sí son muy sencillas, digamos. A lo mejor esto es una demostración, ¿no? Okay. Que no se lleva mucho tiempo. O sea, hay cosas que son muy sencillas. Uh-huh. Ya un Van de Graaff o una máquina de Wishow ya sí requiere más tiempo, ¿no? Ahí sí es obvio que sí se requiere más tiempo. Pero cosas así como estas, así muy sencillas, es una reacción de... Y la parte de electricidad deberías de poner también de las comunes que se hacen de estática y unas simpáticas, por ejemplo, con una televisión y ver el campo con un conductor pegado aluminio a la televisión y cosas que pueden hacer ellos. A lo mejor no son tan impactantes como las que estás poniendo, pero les abre el espectro. Sí, es que ese es luego a veces el riesgo que uno dice, ay, es que a lo mejor ya se la saben, está muy sencilla, ¿no? Entonces como que lo omito. Bueno, obviamente aquí pues les traje algunas cosas más para ustedes, ¿no? Pero sí, es difícil seleccionar las demostraciones. Y por ejemplo, esa de la televisión, por ejemplo, con la televisión se puede hacer esa del campo eléctrico y también el campo magnético, si es a colores la televisión. Okay, sí. ¿No? De poner el imán y que se vean los pero, colores. No sé. El problema ya después, en unos pocos años, es que ya lo va a ver. Sí, pero por eso decía yo nada más campo eléctrico, o dije magnético. No, digo, ya no va a haber televisiones de No, cinescopio, ¿no? De cañón de Bueno. de electrones. Rayos católicos. Es, digamos, de rayos católicos. Ah, Ese es son más baratos. un poquito, pero bueno. Fíjate que yo veo una dificultad similar a lo que comenta Pilar. En julio del año pasado, el presidente Barojas dio un curso también basado en experimentos para enseñar mecánica cuántica a estudiantes de bachillerato, dirigido a profesores. Ya ahí vamos todos. El problema que yo veo, y que aquí lo hemos visto también con los profesores en los exámenes, con nuestros alumnos que son a la vez profesores, es que es más difícil que esto pegue cuando somos profesores. ¿Por qué? Porque llegamos predispuestos a decir que ya lo sabemos. Ahorita esto que comentas, se les hace muy sencillo. Yo te recomendaría que sí hicieras esos experimentos que parecen sencillos, porque luego son los que al mismo profesor le cuesta trabajo aceptar que no sabe qué es lo que está pasando.
Y te comento rápidamente, el curso de mecánica cuántica eran 40 horas. Y eran experimentación y todo esto. Y no pasamos de polarización. O sea, se trataba de ver bastantes cosas de mecánica cuántica y no pasamos de polarización. Y los experimentos, los más sencillos, nada más desviar un láser con un prisma. No pasábamos de ahí porque entonces te pones a discutir y te digo, el problema con los profesores es que si les mueves todo eso, si los estudiantes tienen preconceptos, etcétera, los profesores tenemos, pero mucho más, o sea, porque aparte nos aferramos a que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces tal vez la situación de los tiempos, tal vez el taller no dé para 3 talleres, sino dé para 6, ¿no? Por los tiempos, tal vez, ¿no? Sería como una recomendación, porque te digo, lo hemos visto aquí con los estudiantes, nos ha pasado en pleno examen, que te dicen, es que ustedes son los que no saben. Entonces, aquí que estamos haciendo como sinodales, ¿no? Te puede llegar a suceder alguna situación. Y los experimentos menos impactantes es donde se crea, a lo mejor dentro de los profesores, una discusión mayor sobre pues, los propios conceptos o preconceptos o errores conceptuales que tenemos, ¿no? Pero ya está este curso, ¿no, Carlos? Pues, digamos, yo lo tengo ya estructurado, lo tengo estructurado así. Digamos, lo de menos es ir quitando algunos temas, porque por ejemplo, en la parte de química, pues ahí la línea es el dióxido de carbono y el fuego, ¿no? El fuego porque pues, ya así como que, pues ya vimos aquí dos experimentos de fuego, y el dióxido de carbono ese es como que el hilo, ¿no? Entonces, se pueden ir quitando, porque bueno, yo los puse así, pero bueno, sí entiendo el asunto de que a veces el tiempo, ya en la discusión, se alarga, ¿no? Y a veces, pues por ejemplo, este asunto de la demostración de un globo y una lata, ¿no? Que uno, a ver, frotando el globo y acercando a la lata porque rueda. O sea, ya con eso ya se llevan 10 minutos al menos de discusión y el experimento de la demostración es súper sencilla. Bueno, pero pues, también como profesores saben cómo lo van a hacer, ¿no? Bueno, también ahí lo que es muy importante es el tener, como decías, del guión de un experimento, pues precisamente los tiempos bien establecidos, bien definidos. En eso, por ejemplo, eso se va logrando dependiendo de cuántas veces das tu curso taller, ¿no? Yo lo veía con el taller ALOP. El taller ALOP de aprendizaje activo de la óptica y la fotónica, pues ya lo tienen así muy macheteado, ¿no? De tal manera que, pues tú bien sabes, esa demostración es en 15 minutos, la discusión, etcétera. Lo que sí yo veo que, por ejemplo, ahí con Marisa Michelini, pues, no creo que el curso que ella tenga esa misma estructura que el ALOP, donde David Sokolov y los demás saben en dónde parar, o sea, no puedes dejar tan abierto una discusión porque pues ahí te la llevas nada más en un solo experimento, ¿no? Es así, saber dónde cortar, no, pero que discusión de esto, bueno, sí, se va a retomar otro experimento y ahí se va a volver a ver otra situación conceptual parecida. Yo en una ocasión conocí los experimentos de Marisa, me los enseñó, pero por ejemplo, y en esa ocasión pues ya nos queríamos ir, estaba un profesor del MIT y estaba yo, pero los tenía montados en un laboratorio ahí de la Universidad de Udine, y pues ya, no, que es para difracción, que esto es para, no sé, dispersión, y bueno, pues realmente así todos estaban conectados a una computadora, ¿no? Para poder recolectar ahí los datos. De hecho, ellos ahí mencionaban que habían diseñado algunos programitas precisamente para tener los datos. Y bueno, en lo personal a mí, como profesor, así como dice Mario, quizá uno va ya predispuesto, ¿no? Esa vez pues ya estábamos bien cansados, ya nos queríamos ir. Y hasta el otro profesor, pues ya los vimos y ya, ¿no? En media hora los recorrimos todos, los vimos.
Y ella nos decía, pero ¿y ya vieron todos los montajes? Lo grandioso. Y, ah, sí. Y luego ya bajó ella y ya se estaba dándole ahí datos y todo. Y dentro de mí yo decía, bueno, pero pues esto, pues está bien, ¿no? Sí, sí, está bien. O sea, ¿cómo le decir ella? Didácticamente, ¿qué es más atractivo para un alumno? Si nada más así, que se le haga la gráfica ahí inmediatamente, o a que realmente él haga ahí, por ejemplo, una cámara de niebla, ¿no? Como hicieron los japoneses cuando fue lo del eclipse. Esos Stray Cats. Pues es muy diferente, ¿no? Ahí tratar de físicamente ver algo, así que con un programa recolectes todos los datos, que desafortunadamente en cuántica pues es difícil, ¿no? Armar luego así una serie de experimentos que sean sencillos, porque pues no son nada sencillos, y ese es el problema, ¿no? Sí, yo por ejemplo de las áreas temáticas que tengo seleccionadas, pues así lo único de física moderna, vamos a decirlo así, que tengo, pues ese es el asunto de los espectros, ¿no? Ujú. Porque pues ya después se complica más el asunto. Entonces si luego a veces en los laboratorios que no se tiene ni lo básico, pues ya esta cosa de tener un equipo así muy sofisticado ya valió, ¿no? Entonces, bueno, sí es atractivo, pero si no se tiene el acceso, pues es casi como igual, ¿no? De que no se ponga. Entonces, sí he tratado de que las cosas sean un poco más accesibles, ¿no? Para que la gente lo reproduzca, ¿no? Y que el laboratorio a lo mejor hace este experimento en tu cocina, como tarea, Sí. ¿no? Entonces, sí, de mecánica estadística, bueno, mecánica cuántica. Porque hay, por ejemplo, hay uno de mecánica estadística precisamente, que hay un video por ahí inclusive, de unas trampas con unas pelotas de ping pong en una caja de acrílico, ¿no? Y entonces uno hace una reacción en cadena con una pelota de ping pong. Es un chorro ahí para hacer todo este asunto y que se desarrolle en 5 segundos, ¿no? Pues sí está padre, ¿no? Pero, híjole, a lo mejor tener todo eso nada más para algo en 5 segundos Sí, y que no discutas mucho más, sí está complicado, ¿no? Sí. Fíjense que en este sentido les había comentado que así como se desarrolló el taller ALOP y lo estuvieron promoviendo por la UNESCO mientras estuvo Ninel Alarcón, porque pues ahí conseguían dinero. Después lo que hacían es de que la UNESCO por año destinaba $9,000 para que se hicieran 3 talleres en el año. Esto era 3, así equitativamente 3 y 3. Y lo que después sucedía es que la universidad o el gobierno que recibía al equipo ponía el resto, ¿no? Pagaba, por ejemplo, el viaje de los expositores, por lo general eran 2 por cada tema, y más o menos estaba dividido como en 4 o 5 unidades el taller, de tal forma que casi por día hacían una unidad, o se alternaba, podía ser con alguien, pero por lo general era un día una unidad de experimentos, ¿no? Y pues estaban también algunos experimentos interesantes, porque había, por ejemplo, con retroproyector, era algo que para lo de física de la atmósfera o cosas también de dispersión, etcétera, se utilizaban estos, y eran interesantes, ¿no? Pero pues nada más ahí no avanzó más la situación, y yo mi conflicto luego con ellos era de que pues Minela pues era especialista en óptica, ¿no? Porque pues yo, mi pregunta era, bueno, pero ¿y por qué pues nada más en óptica, no? Me dijo, no, bueno, pues es que Minela pues fue directora de un centro de investigación en óptica, y luego ya se fue a la UNESCO, y dije, bueno, pues sí, está bien. E invitaban a gente, que el presidente de la Asociación Internacional de Óptica, que fuera instructor, el Bengo, ¿no? Y luego
tomaron al Zócalo, lo invitaron al equipo, ¿no? y así invitaron así a varias personas que pues tenían cierta experiencia en esas áreas. Entonces pues formaron así el equipo, pero la pregunta era, bueno, ¿y las otras? Entonces fíjense que uno de los expositores, que era Iván Culava, de allá de Manila, él me dijo, no, es que sí, hace mucho tiempo también en la UNESCO se hicieron algunas cosas de mecánica, de electro, de esto de las Interactive Lecture Demonstration, de las clases demostrativas interactivas. Por eso luego sería conveniente, por ejemplo, conocer tu guión, porque las clases demostrativas interactivas pues tienen un guión también, ¿no? Donde pues hay un guión para el maestro, otro para el alumno, y con eso pues tienes bien controladitos los tiempos. Y él me mandó algunos materiales de lo que había hecho él, pero pues yo nunca encontré que fueran realmente por la UNESCO o que el anterior equipo lo hubiera hecho, sino era más algo personal. Y después en Argentina, en Córdoba, nosotros hicimos un tercer ALOP acá en Latinoamérica, y ahí fue donde pues como que estuvo mal la cosa, ¿no? Porque Minel Alarcón pues no lo quiso apoyar, y nosotros decíamos, no, bueno, es que va a haber apoyo allá, que lo dice, no, pero pues es que yo lo tengo que programar, y bueno, no se puso sí, o sea, se puso así en un papel como decir, bueno, es que el taller es mío, o sea, ¿cómo lo van a hacer allá? Y bueno, a final de cuentas, pues hicimos el taller. De David Sokolov estaba muy molesto porque decía, es que no entiendo por qué. Y a final de cuentas, pues fue David, fue esta Priscilla Lowe, me invitaron a mí, de otros que estuvieron de instructor. ¿Fue esta McDermott? No, ella no. ¿Ya no trabaja ahí? Total que fuimos y hicimos el taller ALOP tal cual, incluso ya con el manual en español, porque nos pusimos a traducirlo, ¿no? Por módulos. ¿No los fueron a clausurar el changarro? Sí, o sea, Julio fue el organizador local. Sí, cuando estaba Julio, ¿no? Entonces ya de ahí Julio me decía, no, pues vamos a tratar de ver para el siguiente año de hacerlo en otra área, o sea, que no fuera nada más óptica. A mí pues no me cabe esas cuadraturas, ¿no? De que digan, no, pues es que Es mío. pues es como yo soy óptico, pues nada más pues óptica. es pura óptica, ¿no? Y bueno, y las demás disciplinas, y luego más metiendo cosas como fotónica, que pues en las currículas de los países subdesarrollados, pues no, decían, no, es que es atractivo para el alumno, etcétera. Bueno, pues puede ser atractivo, pero si no está en el programa, si no está contemplado si ya de por sí parte sustancial de Se ese ven programa, chuecas las patas. pues entonces Pasa la mesa, ¿no? Mejor pues mejor ni meterlo, ¿no? Y bueno, el siguiente taller, y ahí fue donde invitaron ya los del TEC de Monterrey, a Genaro y a Hugo, lo hicieron de mecánica. Porque yo le preguntaba a Julio, le digo, oye Julio, pero entonces ¿quiénes van a ser los instructores? Ya están los materiales, o sea, ya se hizo el manual. Me dicen, no, bueno, todavía no. Estamos a 2 semanas. Y bueno, a mí ya no me invitaron a esa segunda edición. Pues después me dijo, no, ¿sabes qué? El problema está que no tenemos mucho dinero. Y como invitaron a Genaro y a Hugo fue porque tenían un proyecto de esos con la Comunidad Europea. Sí. ¿El taller de fotónica era muy caro? ¿O qué tipo de taller? No, realmente no es tan caro. No, pero es el que se apropiaron del el evento. módulo más complicado era el de fotónica, Es el más caro por eso. porque se tenía que hacer un circuitito de manera que se hace transmisión de sonido vía un rayo láser. Entonces eso era lo más complicado, hacer el circuitito, tener un fotosensor, y pues eso en la secundaria de plano, ni en la prepa siquiera, ¿no? Pero bueno, la historia que le estoy platicando es de que al siguiente año
hicieron el siguiente taller y lo hicieron de electromagnetismo. Y luego lo malo fue que Julio lo puso encimado con el taller de Yossi. Porque a mí me decía, oye, ¿no vas a venir? Le digo, es que Julio pues, está con el taller de Puebla y por lo general a nosotros nos es más cómodo y barato ir y llevar a nuestros alumnos acá a Puebla. No, y pero los invitados de ellos sí. Sí, entonces me dice, no, pues es que también nosotros por las vacaciones que coinciden y que a los maestros. Dije, bueno, pues y parece que hicieron una última versión donde lo hicieron de termodinámica. Y ahora que vino Julio a Tabasco, estuvimos con lo de la reunión del APT, pues le pregunté, oye, ¿qué pasó? Y este próximo año va a haber otra reunión de aprendizaje activo. Me dice, no, ya no, dice, ya acabaron el ciclo. Dice que para él era muy complicado estar obteniendo recursos y bueno, de que era un desgaste muy fuerte cada año estar haciendo ya esa reunión. ¿Pero lo hacía en diferentes lados? O... No, No, en el mismo en lugar, Argentina. en La Falda, en Córdoba. La Falda es allá y en el mismo hotel, porque pues ahí se los dejaban muy fácil, tenían un buen Convenio. sí, le estaba un buen precio ahí el hotelero. Decía que así la gente pues estaba ahí. Efectivamente, pues uno llegaba a ese lugar y pues, no había ni a dónde irse. Era ahí como tipo Huastepec, o sea, se va uno Eso, voy al taller o voy Ya al lo taller. llevamos y pues no hay a dónde irse, ¿no? Está uno ahí, entonces se quedaba ahí la gente, no salía a pasear ni nada. Entonces era un curso internacional, Sí. vamos a decirlo así. Más o menos, lo hicieron así, pero le llamaron conferencia de aprendizaje activo, en óptica y fotónica, y luego fue en mecánica, etcétera, pero lo hicieron precisamente en esa línea de los talleres ALO, pero para la gente del Cono Sur, o sea, de manera que Argentina. la gente de allá de Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador incluso llegaron a ir. Brasil. De Brasil también unos que otros llegaron a asistir, porque se habla en español. Y bueno, mi preocupación que yo le decía a Julio era, pero yo y los manuales, o que no, sí, pues es que Genaro ha estado escribiendo unas cosas, y a final de cuentas pues nunca se concretó nada, ¿no? O sea, así como le hizo Minel Alarcón de al menos sacar el manual ALO y que lo edite, que tiene el copyright la UNESCO, bueno, pues eso pues es algo bueno, ¿no? Después el taller ALO en Marruecos, por ejemplo, han replicado cada año muchas veces el taller ALO, y Khalid Berrada comentaba que han capacitado a más de 3,000 profesores ya de secundaria, etcétera, ¿no? Y ellos fueron los primeros en traducir el manual al francés, y luego se lo llevaron a otro país ahí de África, ¿no? Y bueno, al menos fue un esfuerzo que se hizo en el área de óptica, pero pues yo les comentaba que eso mismo podemos pues extenderlo, ¿no? A ciertamente otras disciplinas de la física, o así como lo has puesto, incluso con experimentos de química, ¿no? Y tratar de generar, o sea, porque va a ser muy difícil, o sea, el problema que yo he visto así con los físicos y por ejemplo Con los profesores. a los profesores que pusiste ahí, pues a todos menos a los del CKD he visto en sus experimentos, ¿no? Pero de ahí más a acá los profesores del Poli o allá a los de la UNAM. Y bueno, está bien y es atractivo, pero siendo realistas, o sea, el físico se ha dormido en sus laureles en México. Si vemos los planes de estudio, si vemos cuál es el impacto ya real de la física en muchas de las carreras, pues lo reducen ya a un curso de física general, y a veces cuando mucho ya ni siquiera a 2, no digamos ya electro, etcétera. O sea, los físicos se han dormido al final de cuentas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que si uno quiere hacer así este tipo de talleres, pues, por ejemplo, para la secundaria, pues te dicen, maestro, pero pues es ciencias,
y ya la tenemos ahí metida con algo de biología, algo de química, entonces Biología, química y física, ¿no? sí, Pero está por años. sí, Sí, está por está años. dividido por años, pues, ¿no? Ciencias 2 pues nos corresponde más a nosotros, pero a lo que voy es de que cuando se va a hacer una labor de formación docente, pues como, y en las mismas universidades es así como que les interesa más un paquete así más integral, como de las ciencias, ¿no? Como que decir física nada más, no, pues física, mira, es muy poquito lo que vemos. Y esa es la mentalidad que tiene mucha gente, pues es que pues ya casi no hay física. Pero porque nosotros porque pues no ha habido quizá la misma presencia, digamos, como en el área de matemáticas, ¿no? Que pues ¿cuándo van a quitar las matemáticas de la currícula? Al contrario, sí las han reducido, pero pues ya se sabe que es un mal necesario y que va a estar ahí. Y la física pues, simplemente es una enfermedad que ya estamos curando. Es un mal necesario, pero esa ha sido más fácil limitarla, achicarla. no, delimitarla, ¿no? Sí, y por ejemplo en las carreras de ingeniería, en muchas áreas, dicen, no, pues es que eso lo vemos en ingeniería 1, o en ingeniería 2, ingeniería 3, ingeniería 4, ingeniería hasta la 8 que se llevan. Y efectivamente uno ve que tiene ingeniería 1, 2, 3, te encuentras metrología, te encuentras luego, por ejemplo, dinámica, electricidad y magnetismo, algunas cosas ahí metidas, ¿no? Pero pues es muy, ¿cómo les diré? Difícil luego. No se ha demostrado la pertinencia, ¿no? De la física. Sí, o sea, ahí la gente dice que los mismos pues, físicos es que realmente no. Bueno, los profesores, no ¿no? Es muy atractivo. Pero pues yo creo que sí podríamos tratar de estructurar, así como decíamos, ¿no? Del texto que vamos a trabajar de didáctica de la física, también tratar de... Y esto a lo que voy es a lo siguiente, que ya autorizaron el proyecto allá en Manaos de la conferencia La Cera. Entonces, esta asociación que queremos lanzar, que sería muy similar a la europea y al LAPEN que pues llegamos a organizar acá para Latinoamérica, pues va a traer cosas muy interesantes, ¿no? Y una es tratar de tener proyectos de colaboración entre diferentes universidades y países, y podría ser algo muy bueno organizar así un curso taller de formación de profesores de ciencias, no nomás digamos ya de pura física, que pues esto es un buen paso, pero lo que veríamos con Josefina para el próximo octubre que nos vamos a reunir, pues va a ser llevar ya algo estructurado bien, algo bien estructuradito, un proyecto, ¿no? Sí, e incluso de ir pensando en los materiales. Yo voy a estar en contacto con ella ya más frecuentemente, y el equipo que ellos tienen de colaboradores pues son algunos profesores de ahí de la UEA y también los alumnos de posgrado, y son más alumnas que alumnos, ¿no? Pero tienen gente del área de matemáticas, de química, de biología, de física, y son muy entusiastas. O sea, si uno les dice, vamos a dar el taller, y luego están ahí, no, pues vamos a ir al taller, y cuándo empezamos, y cuándo, y el taller, quién va a organizar el material, y empiezan así. Pero pues eso es lo bueno, que ya tenemos aprobado el proyecto para en octubre que nos reunamos y que inauguremos oficialmente ya la asociación, podamos comenzar con algún programa así. Y acá, por ejemplo, nosotros podemos meter a COFA, es lo que se me ocurre, una solicitud para apoyo para hacer el taller, y hacerlo pues con profesores primero aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y ver cómo nos va con profesores que invitemos del CCH, de las preparatorias, de los vocacionales, del IEMS incluso, pero vamos a tener así un grupo, pues, no sé, de 30 profesores. Sí, los talleres ALOC, por ejemplo, no aceptaban más allá de 30 profesores, ¿no? Julio sí recibía hasta 40, 50,
pero luego es difícil por los materiales o tener un grupo grande de instructores, ¿no? Y, pero bueno, podemos también grabarlos, tener Evidencia. sí, El material. los materiales, o sea, el tener, digamos, un manual para el maestro, el alumno, y como una primera experiencia que obviamente se puede ir perfeccionando, y ya cuando podemos, no sé, en este taller que lleguemos a organizar, invitar, buscar fondos para traer a Josefina, para A Hugo. bueno, Yo traigo un poco lo de tracker y eso. puede ser, no sé, Yo sí. vamos a Eso ver. ya es más adelante. Vamos a ver, porque la cuestión es de que los apoyos de COFA para eventos no son tan grandes. Ah, no. O sea, te dan para una o dos personas y además pues, para lo que se va a comprar. Pero sí tenemos que ir previendo eso, ¿no? De tener así algunos cursos. Y bueno, aquí con el problema que tenemos ya con Toño de que no quiere que estemos viajando, lo podemos organizar en las vacaciones. Hay veces que decir, ahora nos vamos En a traer todos los julio. congresos. En julio, Que no vamos a ir, por ellos los ejemplo, traemos. en el intersemestre para hacerlo aquí con profesores, por ejemplo, de las vocacionales o también Sí, que por más o ejemplo, menos por coinciden. ejemplo, ahí la dinámica de los profesores en vocacional ahorita es de, pues ya por la última semana de junio, por ejemplo, ya están un poquito más desahogados, ya pasaron Ujú. los CTS, ya todo esto. Sí. Entonces tienen una semana de planeación, o bien regresando, nada más que regresando, pues la gente está como que con una cierta inercia ahí que no se la quita, Sí, entonces ya sí, después es vienen las difícil. inscripciones, se complica, pero a lo mejor Ah, a finales de junio, no sé, A bueno, finales de en la UNAM junio. cómo se maneja, pero pues, en el Podríamos Politécnico, tratar de buscar una fecha así que sea más pertinente e incluso ver para el extranjero, porque pues hay universidades que pues, al saber que hay un grupo de doctores que tienen un material así bien estructuradito, generar un material, ellos mismos pueden pagar, ¿no? El traslado, como se hacía en el taller ALO, que esa sería mi esperanza, que en un futuro podamos tenerlo así. pues digamos, mi intención es esta de, ahorita con las observaciones que me hicieron, yo voy a ajustarlo, y de hecho, bueno, pues sí estoy trabajando en el manual, ¿no? Ujú. O sea, cada experimento lleva una ficha. Ujú. Una ficha de decir, bueno, a ver qué va, algunas preguntas para ir provocando la discusión de los estudiantes, por qué pasa, cómo hacerlo, los detalles y por qué pasa, digamos, como una ficha de las demostraciones, ¿no? Sí, fíjese que el taller ALOP se generó así, cada módulo lo escribió uno o dos profesores, dependiendo del área también de trabajo de ellos, de tal manera que se genera el del alumno y del profesor. Entonces, si queremos ir teniendo a hacer algún material, sería quizá bueno luego hacernos así una distribución, de decir, bueno, invitamos, no sé, a Josefina y otros colegas de fuera, o sea, de tal manera que nosotros podamos organizar uno o dos módulos, invitar a otra persona, y como decíamos, a través del instituto podemos registrar ese manual y tenerlo para luego para promociones docentes, etcétera, para becas, lo que sea, ¿no? Tener los datos. Y la idea es que la conferencia esta de la cera se pueda quizá promocionar este tipo de talleres. Ujú. La primera que vamos a tener va a ser allá en Brasil. La segunda espero que sea acá en México o Colombia, alguno de esos lugares, ¿no? Y luego ya de ahí buscamos otra sede. Ahora que vamos a ir allá a Ecuador, pues también ellos están muy animados, pudiera ser allá. Y vamos a ir buscando con la gente de Argentina, de tal manera que esto de la conferencia La Cera para Sudamérica, pues Latinoamérica, digo, empiece a funcionar, ¿no? Pero algo así pues, sería muy bueno irlo estructurando de tal manera que haya un equipo, así como decía la LOP internacional,
o sea, de que tienes a varios profesores de diferentes universidades que forman parte del grupo de instructores, aunque no siempre vayan, pero que lo hay. Y bueno, tenemos los contactos suficientes para tener así a una buena cantidad, ¿no? de colegas colaborando. Sí. Bueno, pues entonces, pues gracias, Carlos. Gracias. Y bueno, como les decía, ya está autorizado lo de allá de Manaos. Nada más estamos ahora, me acaban de enviar lo del proyecto aprobado y ya se generó un correo en Gmail. Se puso como la Cera Conference 2013. Tenemos que ver ahora lo del sitio web. Sí. Y yo creo el ratito Vamos Dani, a tramitarlo. Vemos y a sacar el dominio. Ujú. Ya se generó un logo Ujú. que anteayer vimos Rubén y yo, porque allá los brasileños ya quieren mandar a hacer las playeras, las mochilas y que dónde estaba el logo. Sitio web y el ICC. Apenas lo estamos diciendo. Ah, también va a ser con EasyShare la administración. Pues las contribuciones yo creo, pero, para solicitarle. pero eso, A mí me tardan media hora, O sea, pero eso se tiene que ligar a alguna cuenta de allá de Brasil. no, pues yo solicito APT, solicité ICPE. No, sí, pero es que nosotros no somos los organizadores Ah, locales. no, yo doy de alta ya al chair, o sea, Josefina, Ajá. no sé, yo la doy de alta como chair igual, Ajá. de como yo lo tramité y tiene Sí. los mismos privilegios. Ujú. Y ella controla todo eso, nada más Ah, de no, aquí es más perdón, rápido. estaba pensando en lo de PayPal. No, Ah. Estaba pensando en Sí, Ya luego lo del lo dinero. importante. No. Porque eso lo trataron ellos anteayer, me decían, no, pero es que tenemos que ver cómo se va a hacer lo de Eso que lo tramito. lo de las inscripciones y todo, y eso pues obviamente ellos que van a ser los organizadores Sí, locales son los que van a tener que Ellos que lo hagan eso. no, ellos hacen eso, Sí. no hay tanto problema. La cosa es de que el sitio web, pues digamos, tú nos vas a ayudar Sí. a administrarlo, Dani.